19 minutos de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y además constituyente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Quisiera comenzar esta entrevista por lo que aqueja a los venezolanos y es la situación económica actual. Ayer veíamos unas declaraciones del mandatario Nicolás Maduro en un programa de televisión con José Vicente Rangel y él aplaudía la dolarización de facto que ha venido advirtiendo economistas y expertos en la materia desde hace algunos meses. Sin embargo, ¿cómo ve la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores esta acción y este reconocimiento por parte del mandatario Nicolás Maduro, tomando en consideración que ahorita los salarios no están dolarizados? Es decir, un venezolano gana actualmente aproximadamente $5 más $5 de cesta tickets y sigue siendo el más bajo en Latinoamérica, incluso por debajo de Cuba. ¿Cómo se puede entonces contrarrestar estas declaraciones del mandatario Nicolás Maduro y la realidad de los venezolanos? Bueno, gracias por la invitación nuevamente aquí con ustedes. Sí, la Central Bolivariana tiene una posición, ha venido manteniendo una posición permanente de defensa, de apoyo a todos los esfuerzos macroeconómicos que ha venido haciendo el gobierno bolivariano para derrotar y contener definitivamente a la agresión económica. Recordemos que la agresión económica no comenzó en 2017 o 2018 ni 19 con el bloqueo financiero internacional, con el bloqueo económico, sino que es una guerra, bueno, que siempre estuvo, pero se agudizó fuertemente a partir de 2013, cuando un sector importantísimo de la economía venezolana productiva empezó a manejar los precios de una manera totalmente injustificada, aumentos de precios exagerados por encima de lo que económicamente se puede justificar. Ahí hay grupos importantísimos que ya hemos denunciado 1000 veces, que comenzaron primero con el acaparamiento y con la escasez programada, ¿verdad? Y después con la hiperinflación. Y señalamos nuevamente el Grupo Polar como el hegemón, el que manda en toda esta situación de manejo de precios. Pero hay que tomar en consideración también que el Ejecutivo Nacional tiene en el poder más de 20 años. ¿Y qué pasó entonces cuando Venezuela producía más de 3.6 millones de barriles diarios con $100 por barril? Claro. ¿Dónde está entonces ese dinero? ¿En qué se invirtió para poder sustentar quizás o mejorar la calidad de vida de los venezolanos por lo que quedaba de periodo? Me está dando una pregunta muy buena porque en 20 años ningún país del mundo ha hecho lo que ha hecho Venezuela en estos 20 años. Ningún país del mundo tiene la distribución de la riqueza tan abierta, tan desatada que tiene Venezuela. Ningún país del mundo, o sea, si no fuera porque tomamos PDVSA en el año 2002, no existiera en ninguna de las misiones. Pero ahorita PDVSA produce nada más 650 de acuerdo, mil hay una baja considerable de la producción petrolera, por causas que podemos explicarlas, pero lo que sí es importante es que en Venezuela se logró, en 20 años de revolución, se está logrando la justa distribución de la riqueza. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como darle minas de oro a los gobernadores? No, nada ¿O como más, ha denunciado la comunidad internacional que está a manos del ELN y la FARC? Claro, si tú dices gobernadores, me estás usando una palabra no es los gobernadores que están siendo propietarios de las minas. Se está adjudicando un sector productivo a las gobernaciones, al ente político, porque tenga capacidad económica para desarrollarse en forma descentralizada. O sea, no es el gobernador, mosca con eso, porque si lo agarramos así pareciera que es el gobernador que es el propietario de la mina. Pero lo que te quiero decir es que esta guerra ha venido siendo atacada fuertemente con medidas macroeconómicas. La guerra no cesa y se mantiene. Pero hay elementos importantes, como por ejemplo que nuestra burguesía parásita, la burguesía que dependió 1000 veces, durante muchos años dependió de la renta petrolera, se vio obligada a sacar sus dólares. En Venezuela el gobierno bolivariano no ha sacado más dólares petroleros al mercado. O sea, ¿y qué es lo que está circulando en Venezuela cuando se levanta la sanción al libre cambio de divisas en Venezuela? Dólares que estaban escondidos, represados, mucho tiempo sacados del país o en el país en cuentas de esa burguesía parásita que vivió el dólar. Ahora, constituyente, una pregunta. Hablando de la situación de las divisas, la dolarización de facto, actualmente el flujo de caja del Estado es muy estrecho debido a las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha realizado esta denuncia diversos economistas, diversos expertos en la materia, pero ahora, ¿de dónde salen millones de euros para la compra de armamentos, para la compra también de uniformes para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Claro, ejemplo, hace algunos días también el mandatario Nicolás Maduro aprobó aproximadamente 50 millones de euros para potencializar el CICPC. ¿De dónde sale entonces ese dinero si actualmente no hay flujo de caja? Claro, desde luego que Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es, desde el punto de vista de los efectivos
militares regulares es inferior a muchos países de América Latina. ¿Pero dónde sale ese al dinero? lado de Colombia, Venezuela tiene un ejército muy de profesionales, mucho menos. Venezuela es fuerte desde el punto de vista cívico-militar, es por la milicia bolivariana, que ellos son 3 millones de venezolanos que están incorporados a la milicia, y por eso somos un país fuerte que no se puede jugar con la estabilidad. ¿Dónde sale ese política. dinero entonces que invierten para la compra de armamento, para la compra de uniformes? Del mismo dinero que se usa para mantener los clubs, del mismo dinero que se usa para mantener el abastecimiento al pueblo venezolano, ¿verdad? Y en todo caso, yo quería decir algunas cosas importantísimas. Hay un anuncio que se dio ayer sobre el tema Petro. El Petro no se ha llegado todavía a entender la importancia de ese instrumento. No hay ningún país de América Latina, ninguno, desde México hasta Argentina, ninguno que tenga una moneda convertible en el exterior. Al darle Petro a los trabajadores, con la decisión del día de ayer nueva, que no es la primera vez, se repite, pagarle una cuota del aguinaldo de los pensionados y una cuota del aguinaldo de los trabajadores públicos en petros, le está dando nada más y nada menos al pueblo venezolano la capacidad de tener una divisa convertible externa que no es el dólar. Estamos dándole una puñalada durísimo al dólar, a los que intentan seguir manteniendo el dólar como una moneda dependiente, una moneda dependiente para nuestra economía, ¿verdad? Y le estamos universalizando, los ingresos de los trabajadores. Según economistas también, constituyente, ninguna criptomoneda puede anclarse al petróleo ni a ninguna riqueza de algún país, es decir, está violando la Constitución, además tomando en consideración también que nuestra Carta Magna dice que el bolívar es el único viable y circulante aquí en Venezuela. Entonces, ¿el gobierno está violando la Constitución? No, claro que no, el bolívar... Porque además lo están incluyendo para que circule, es decir, si le van a dar a los pensionados medio petro. El bolívar es la moneda nacional, el bolívar soberano es la moneda que está siendo atacada fuertemente, y nosotros lucharemos siempre para que el bolívar vuelva a recuperar la fortaleza que tuvo hace 40, 50 años. ¿Y cómo se antes logra que se eso? desarrolle esa guerra. Bueno, si una forma es derrotando el poder del dólar, una forma es derrotando a la moneda norteamericana como manejo, una moneda que no tiene ningún sustento en riqueza real, una moneda de que desde hace muchos años, desde el año, ¿cuándo fue? El año 70, Estados Unidos rompió las relaciones, rompió los mecanismos internacionales entre los cuales su moneda tenía que estar respaldada con riqueza real, y empezó a emitir, estamos llenos del papel moneda sin respaldo. Eso es lo que el mundo tiene, un dado de dólares sin respaldo, es una economía ficticia. Claro, pero tomando en consideración cómo se pueden interpretar entonces las declaraciones del mandatario Nicolás Maduro ayer durante un programa de televisión donde aplaude la dolarización de facto, pues dice que gracias a Dios existe en el mundo, sin embargo rechazan Estados Unidos, dicen que no son imperialistas. ¿Cómo entonces se puede comparar esto? Lo que el presidente, yo estoy de acuerdo, es que esos empresarios privados y los venezolanos que tenían dólares escondidos, que querían seguir viviendo de los dólares del petróleo, los sacaron de circulación, porque ¿desde cuándo fue que se paralizó la venta de divisas de petroleras en el DICOM? Hace hace año y medio, 2 años, que no sale dólares de petróleo al mercado. ¿Quién lo está sacando? Los empresarios lo tenían escondido. Eso es una forma de dinamizar la economía venezolana con un sacrificio que se le pide a esa gente, un sacrificio que dejen la comodidad de estar viviendo siempre parásitos y poner a circular su riqueza. Ahora, fundamentalmente no nos interesa esa moneda como tal, nos interesa es un universo muy grande de monedas internacionales como la pero el presidente Nicolás Maduro ayer lo aplaudió. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Dólares en el mercado. Claro, dice que gracias a Dios existe una dolarización de facto, que con esto se podría repotenciar el aparato productivo en Venezuela. Claro, gracias a Dios o gracias a la política económica venezolana, los empresarios sacaron a circulación sus dólares. Eso es lo que hay que felicitar y agradecer, no felicitar. Es una medida económica soberana, importantísima que hace nuestra revolución para estabilizar la economía con que la gente que tiene sus dólares los saque. Constituyente, cuando son las 7:28 de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. En breve continuamos con más. 7:33 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Carlos López. Él es constituyente y además coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Quisiera retomar el tema de riquezas, de distribución de riquezas en nuestro país. ¿A qué se refiere usted cuando dice distribución de riquezas en Venezuela? Porque vemos
Por una parte, unos hospitales que se están cayendo, vemos que hay más de 6.9 millones de venezolanos en estado de desnutrición, esto según la FAO, pero también vemos activistas políticos que tienen relojes de $10.000, que tienen vestimenta de marca estadounidense. ¿Cómo entonces es la distribución de riquezas hoy en día en Venezuela? No, hay unos logros que nadie los puede negar. Nada más una pregunta nada más. Si en 20 años el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, que salió a la calle el sábado pasado en forma masiva, el pueblo se mantiene fiel a las revoluciones por algo, es porque ha accedido a una riqueza, que los hospitales tienen una crisis ahorita, una crisis, es verdad, pero hemos venido recuperando gradualmente todo un sistema de protección, desarrollando un sistema de protección social. No hay educación gratuita en muy pocas partes del mundo. En Venezuela es gratuita, totalmente gratuita. Pero los niños ni siquiera pueden ir porque no está el programa de alimentación escolar. Esto lo han denunciado maestros en el territorio nacional. No, el programa según denuncias que han realizado en las redes sociales. El programa se sociales. cumple religiosamente. Hay una campaña mediática para ensombrecer la política bolivariana. Te hablo de mi sector específico. Todos los comedores estudiantiles de las universidades del proceso bolivariano están totalmente abastecidos, incluso de cárnicos. ¿Dónde hay problemas? Con aquellas universidades que están en manos de la oposición, que tienen dudosas administraciones, que esconden las cosas. En este momento, por ejemplo, el Ministerio de Educación Universitaria está entrando directamente a abastecer y a reformar el comedor de la UCB, el comedor estudiantil de la UCB, y ya lo hicieron en Maracayo, el comedor de la UCB, y está entrando en la Universidad de Carabobo también a resolver los problemas directamente, porque las universidades han sido incapaces de arreglar los problemas. Pero volviendo al tema fundamental, en Venezuela tenemos 20 años repartiendo la justa distribución de riqueza. Si no fuera por el petróleo no hubiera habido ninguna misión. No hay ningún país. Hay 6.9 millones de venezolanos en estado de desnutrición. Esas son cifras manipuladas. O sea, aquí, a pesar o sea, que la FAO manipula las cifras. Claro, el sistema de Naciones Unidas funciona, en algunos casos funciona. En la mayor parte de los casos, las Naciones Unidas se prestan para las intervenciones y bueno, y ahorita es patético. La comisionada para los derechos humanos, la alta comisionada para los derechos humanos, es patético el papel tan torpe, tan triste, tan avergonzante, tan aberrante que hace esa señora que es incapaz ni siquiera de decir pío sobre la barbaridad que está pasando del sur de Venezuela. Es decir, es aberrante el informe, pero los que son adeptos al oficialismo nacional aplaudieron cuando dijo que Estados Unidos tenía que quitar las sanciones con el gobierno de Venezuela. Es decir, ella es mala para algunas cosas y buena para otras. No, en general su gestión ha sido pésima, negra, gente acomodada a un ataque contra Venezuela. Entonces, pero volviendo al tema, no hay ningún país del mundo que tenga la estabilidad laboral que hay en Venezuela. Bueno, sí hay, algunos países escandinavos la tienen. La estabilidad laboral. El Fondo Monetario Internacional estima que para finales del año 2020 la tasa de desempleo en Venezuela alcance 50.1%. 50%, por favor. Nosotros nunca va a llegar más arriba del 10%. Ha fluctuado, estamos entre 6 y 7, tal vez pudiera llegar a 8 por las condiciones pero 50, no. Más esta cifra, a nivel de los organismos internacionales como la OIT, son reconocidas en los escenarios donde se debate, que haya comisiones técnicas que después vengan a manejar situaciones, digamos, manipuladas y otra cosa, pero donde hay el debate propiamente dicho, por ejemplo, el movimiento sindical mundial. Ahora, ¿cómo sobreviven entonces los trabajadores hoy en día, constituyentes, teniendo o ganando $5 mensuales? Bueno, por eso te repito, tenemos... ¿O hay que arroparse hasta donde les llegue la cobija, como dijo el constituyente Francisco Torrealba? Voy para allá, si tenemos precisamente todo un mecanismo de distribución de riqueza, se protege el salario del trabajador con todo el sistema de protector, entre ellos el CLAP, entre ellos el sistema Patria. ¿Y con el CLAP alcanza? ¿Cuántas personas o cuántos venezolanos reciben las cajas CLAP? Porque además, según Michelle Bachelet, es una medida de control social. Sí. Claro, es un mecanismo manipulado. El CLAP abarca no menos de 20 millones de venezolanos. Si son 5 millones de CLAP, multiplícalo por la cantidad de venezolanos que está en cada familia, ¿verdad? Debe ser fácilmente 20 millones. Pero el CLAP, que era una medida de emergencia para abastecer al venezolano en condiciones de cerco económico y de depresión, va a derivar
hacia un sistema controlado, popular, de distribución de los alimentos, y nos sacamos de una vez por todas al mercado capitalista de los grandes supermercados, grandes que manipulan los precios. Con el CLAP, con una producción venezolana que va en ascenso, decía hace rato de que hay 7 estados ya que están produciendo, están autoabasteciendo su CLAP, comenzando por Portuguesa, que fue el líder. Esa producción, digamos, debe ser, ¿cómo se va a canalizar? Distribución directa, y nos ahorramos el mercado capitalista especulativo y le regalamos directamente a la comunidad vía la organización popular de la comuna, de los trabajadores, de los consejos productivos de trabajadores. Nos quedan pocos segundos para terminar la entrevista constituyente, pero no quiero dejar de tocar el tema de unas declaraciones que emitió el mandatario Nicolás Maduro hace algunos días, donde asegura que para tener navidades felices iba a armar a los milicianos. ¿Por qué entonces no distribuir alimentos y medicamentos, que es lo que necesita hoy en día los venezolanos? ¿Eso no sería un arma de doble filo? Presidente, los milicianos no están armados, los milicianos están entrenados. Yo soy miliciano también, estamos entrenados. Las armas las tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana guardada donde está guardada. En condiciones especiales, algunas unidades de milicia toman las armas, pero las armas no están distribuidas, eso es embuste, eso es otra cadena de manipulación mediática para crear pánico, para generar, pero de darse una situación fuerte en Venezuela. Es decir, que el mandatario Nicolás Maduro mintió porque dijo que le iba a distribuir un fusil a cada miliciano. No, Nicolás no dijo eso en específico. No puede haber no puede haber 3 millones de fusiles en Venezuela. Eso es imposible. 3 millones, uno para cada miliciano, no. Las armas las tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en la medida que es necesario se entrenan a los milicianos para su uso. Pero no es que se reparten las armas. Eso es otra manipulación. Muchísimas gracias por acompañarnos.